Estado. Todos son gente que recibieron créditos hipotecarios entre 2007 y 2008, ¿no? Y de buena fe presentaron su documentación. Son de muy diversas dependencias del gobierno federal y de gobiernos de los estados, en algunos casos, parece el Distrito Federal sería, ¿no? Que fueron, pidieron un crédito al Fobiste, les fue otorgado y han estado pagando su vivienda sin mayor problema, en un crédito que quedó establecido de pagarse en 30 años con 30% máximo de descuento de su salario, que es lo que establece la legislación vigente. Sin embargo, a últimas fechas empezaron a llegarles descuentos del 50%, lo cual es totalmente ilegal. Entonces, a raíz de ello, se empezó a generar una serie de informaciones para saber qué estaba pasando. Y resulta que el Fobiste manda en una circular firmada por un tipo de nombre del licenciado Carlos Pérez García, que no sé qué cargo tiene, porque aquí, así es un director de atención a acreditados y enlace con gerencias regionales, y dice que hay un programa de recuperación de créditos otorgados en demasía. Lo primero que tendría que explicar el Fobiste es por qué dio créditos en demasía. ¿Quién autorizó a que se les diera créditos mayor a los que tenían derecho los trabajadores al servicio del Estado? Y en una cosa que los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad, porque ellos pueden pedir lo que quieran, pero es la autoridad la que resuelve si otorga o no en base al derecho que tienen. Pasaron por todas las filtros existentes y al final ahora resulta que no solo les están descontando el 50% de su ingreso, sino hay denuncias penales y detenciones por fraude en contra de varios trabajadores, inclusive algunos han sido detenidos sin orden de aprehensión. Es un acto verdaderamente arbitrario, porque no hay manera de que los trabajadores hayan violentado el proceso. Miles, porque son miles los que están en esta situación, y sí, todo pareciera indicar que quien está en el negocio con las inmobiliarias es los funcionarios de alto nivel del Fobiste, que promovieron la entrega de estos créditos y que hoy, por alguna razón, están entrampados y entonces quieren cargarle a los trabajadores la responsabilidad de este procedimiento. Entonces, lo que nosotros estamos comentando es que mañana, en la sesión de la Cámara de Diputados, yo solicitaré que se forme que la Comisión de Seguridad Social investigue qué pasa con esto, llame a comparecer al director de Fobiste, explique la situación existente, pare la persecución a los trabajadores y se vaya sobre los directos responsables de este fraude, que es quienes tienen el vínculo con las inmobiliarias, y que se respete lo acordado en las escrituras públicas de 30% de descuento máximo durante 30 años, que ya es muchísimo, por cierto. A los trabajadores le están haciendo jugar el palo encebado, que si pagan la diferencia ya no los molestan, pero me acaban de enseñar un aviso de que debe 200 y tantos mil, pero como ya pasó un mes, entonces ya debe 50,000 más, pues a ese plazo la casa va a valer más que la residencia oficial de Los Pinos, entonces es evidente que no puede ser que se le cobre a alguien un valor superior al valor comercial de la casa. Y también está un plan de acción de los compañeros que van a hacer una primer protesta el miércoles 21, salen de la explanada de la delegación Miguel Hidalgo en marcha a la residencia oficial de Los Pinos, y el día 29 tienen un plantón afuera de las oficinas de Fobiste en Miguel Noreña 28 en la colonia San José Insurgentes, a la cual esta segunda yo los acompañaré. Entonces, ahorita con ellos vamos a ver una fecha para la realización de un espacio de discusión aquí mismo en la Cámara, ver que los compañeros de la Comisión de Seguridad Social lo reciban, y bueno, pues esta es la situación existente. Sí. Bueno, más o menos tengo conocimiento de este problema. Se habla que están inmiscuidos incluso sindicatos de las dependencias. Así es. Varias organizaciones, gente y demás. Se hablaba también de que un responsable de ellos era el director pero desde entonces quisiera saber bien quiénes son los líderes sindicales que podrían estar implicados en este programa. Sí, es probable que los compañeros traían un documento que les vamos a dar, donde está planteando que están vinculados las OFOLES, el ISSSTE, Fobiste,
sindicatos como varios de los que estás mencionando. Por supuesto, al hablar de sindicatos estamos hablando de líderes sindicales, y es un asunto que huele realmente mal, que tiene una arista que se perfilan asuntos de corrupción muy serios, y que nosotros vamos a exigir que se llegue a una investigación a fondo para saber quiénes estuvieron detrás del negocio y quiénes son los responsables del mismo. Y reitero que pare esta cacería de trabajadores individuales que no tienen nada que ver en la responsabilidad de los trámites que se llevaron a cabo, porque insisto, si fuera uno, si fueran 10, si fueran 50, ellos podrían decir que de alguna manera burlaron los procedimientos establecidos y que sobornaron a determinado funcionario, pero si son miles en todo el país, es evidente que fue una decisión desde arriba, de la alta burocracia, y que los compañeros y compañeras de buena fe asumieron estos créditos y ahora están viendo que compraron un problema sin que ellos estuvieran enterados. ¿Cuántos trabajadores están encarcelados? Bien, tenemos el dato de cuántos encarcelados hay. Salieron bajo fianza. Se habla de como un promedio de entre 45 a 50 trabajadores que fueron encarcelados. ¿Cuánto les está costando la fianza, el abogado y todo? Permítanme, el promedio de la fianza para poder salir es entre 45,000 y 50,000 pesos. Más el juzgado asegura la reparación del daño, que es más o menos unos 250,000 pesos en promedio. ¿Me dices tu nombre y tu cargo? No tengo ningún cargo, solo somos trabajadores. Sí, es un movimiento de trabajadores, como viste, y yo lo que les comentaría es que es evidente que no quieren meter a la gente a la cárcel, lo que quieren es espantarlos, para tratar de recuperar el supuesto dinero en demasía y seguir en el negocio que hicieron con las inmobiliarias, y para poner a los trabajadores en una condición de que acepten todos estos atropellos, a lo mejor cambiar la ley y que puedan descontar el 50% de los salarios, cosas de esta naturaleza que son verdaderas aberraciones. No hay manera de que metan a 6,000 o más trabajadores a la cárcel, o sea, eso no tiene lógica, no tiene posibilidad, inclusive por el propio cupo de los centros penitenciarios se armaría un escándalo del tamaño del mundo. Yo creo que han actuado con mucha torpeza los funcionarios que están vinculados a este tema, y va a haber una respuesta. Ya hay un grupo inicial que está generando una articulación, nosotros los vamos a apoyar y soy parte de la Comisión de Seguridad Social, voy a pedir que este asunto se investigue y se aclare, porque sí huele mal, ¿no? Pero para un susto es muy caro, Pues sí, pero no deja de ser un susto, porque si tienes 6,000, ya han metido a 50 y se ha corrido la voz, eso es lo que generó que la respuesta de la gente empezara a hacer que se organice. O sea, es evidente que no hay condiciones materiales para que metan a los 6,000 a la cárcel. Eso también es evidente, para mí me parece. ¿Hay condiciones en la ley para poder meter a esa persona? No, porque los acusan de falsificación de documentos y ellos presentaron documentos originales. Pero además, el ISSSTE sabe el sueldo de los trabajadores. O sea, ni modo que no lo sepa, ellos elaboran las nóminas, ¿no? Ellos tienen la base con el Servicio de Seguridad Social. Entonces, no hay manera de que ellos digan que ganan algo arriba de lo que el propio patrón y la autoridad. ¿Quién falsificó esos recibos de pago? La gente de arriba, la gente de arriba, no sabemos quién. Por eso vuelvo a insistir, los trabajadores presentaron su documentación, no alteraron ninguna información y están tranquilos en el sentido de no haber cometido ninguna irregularidad. Ellos dicen que hay una irregularidad, pues tienen que demostrarla, pero además tienen que meter a la cárcel, o por lo menos correr al tipo responsable de eso, que le pueden meter 6,000 documentos falsificados y se da cuenta 3 años después. Director del FOBIS. O sea, simplemente se necesita ser muy inepto para que te pase una cosa así. No, es evidente que ellos vendieron las casas caras, ¿no? Que le dieron a la gente un sobrecrédito para que accediera a esas casas caras, y que hoy, por alguna razón que no alcanzamos a ver de momento, ellos se han visto presionados y a su vez han tenido que presionar a la gente, porque el asunto iba a funcionar.
O sea, 2 años han pasado y apenas se dieron cuenta. 4 en algunos casos. 5 en algunos casos. Y apenas se dieron cuenta. Por favor. Y ellos han estado pagando el 30% de su salario. ¿Te das cuenta desde el... A ver, 30%. 30% de su salario han estado pagando durante años y ellos a la hora del pago tenían que darse cuenta que el salario que decían no era el que le daba ese crédito. No podían no verlo. Están en los reportes mensuales de los recibos y de los descuentos. Entonces tendrían que haberse dado inmediatamente cuenta de que había documentación falsificada. Pues no pueden pasar 4 o 5 años y darse cuenta después, por favor, ese sentido común. Es evidente que hay un fraude de la autoridad, que hay funcionarios coludidos con las inmobiliarias y que es ahí donde está el problema. Nosotros no nos vamos a hacer bolas y vamos a seguir exigiendo 2 cosas: que le respeten a los trabajadores lo firmado ante el notario, de 30% de descuento a 30 años, que insisto, ya es una brutalidad, y que metan a la cárcel a los funcionarios verdaderamente responsables de este tema, ¿no? Dejémosle ahí, ¿no? ¿Hay algo nuevo? Sí. Esto también se destapó porque la función pública encontró ese asunto. Entonces, aparte de que nos pueden meter a la cárcel, nos pueden destituir de nuestros puestos de función pública. Entonces sería una tercera más. Reitero que no hay manera de que la función pública se haya dado cuenta apenas. Eso es una tomada de pelo. Por favor, en el primer pago se sabe si la gente ganaba o no lo que decía que había ganado en los papeles. O sea, si yo meto un recibo donde gano 50,000 y me descuentan sobre 10,000 en el primer mes, bueno, no se dieron cuenta en el primero. Y en el segundo, bueno, tampoco. Y en el tercero, bueno, tampoco. Y un año después, pero por favor, 2 años después, pero no me jodan. 5 años después, por favor. O sea, es evidente que el asunto tiene un manejo irregular de arriba. Que la Contraloría, no, hombre, no sean ingenuos. Aquí hay un asunto de una grave corrupción en el ISSSTE y ese asunto de grave corrupción en el ISSSTE tiene que aclararse y no son responsables los trabajadores. El asunto radicaba en que la SOFOLES, en contubernio con los trabajadores del FOBISSSTE, capturistas, doblaban el sueldo que nosotros reportábamos a través de descuentos y constancias laborales. Yo tengo una impresión del mismo FOBISSSTE, información que ellos me dieron, donde yo teniendo un salario de 6,000 pesos, ellos me registraron un salario de 13,000 pesos. A partir de ahí todos los créditos se podían otorgar. Extraoficialmente yo tengo información de que cada operador recibía 600 pesos por cada trámite incrementado. Este problema lo detectan en 2008, en 2009 como primera acción civil el FOBISSSTE para corregir esto incrementa los descuentos al 50%, en algunos casos, no general. Y todo esto se viene guardando hasta agosto del 2010, donde se da a conocer a través de la función pública el asunto. Extrañamente, después de las diferencias entre Yunes y el Baester, y se viene guardando este año 2 veces se presentó la averiguación ante el juez del juzgado del reclusorio norte, segundo de distrito, y 2 veces fue rechazado porque no estaba bien soportado la parte de falsificación de documentos. Hasta esta última presentación, donde se acepta la averiguación. Inicialmente sabíamos que era solo por falsificación de documentos, por última instancia hemos sabido de gente que ha sido citada y siguen manejándole la falsificación de documentos. Todo esto nuevamente, extrañamente, lo vuelven a sacar a partir del 13 de julio, que es cuando se inician las detenciones, sobre todo en PGR, a partir también de las declaraciones de Yunes, donde decía que él le tenía que dar tantos millones mensuales a Elba, y etcétera. Esta es la parte real de todo este asunto. Esta parte que comenta el compañero mete un elemento fuerte, adicional, porque sí hay falsificación de documentos de funcionarios del gobierno federal. O sea, los trabajadores presentaron su documentación, no podían presentar otra, la propia dependencia, insisto, tiene la documentación. Y si se dio este proceso que él está denunciando, es evidente que no lo hicieron los trabajadores que capturaban la información, sino eso fue un proceso acordado desde arriba para poder sacar esos inmuebles caros, ¿no? Pues sí, caros, malos, y que la necesidad de vivienda de la gente es tan grande que así los aceptó, porque la necesidad de un techo es muy